Neta, neta. Bien, gracias. La 1:00 con 35 minutos. Gracias además por seguir con nosotros. Me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo a don Juan Barrios. Don Juan Barrios es un hombre conocido en Querétaro, es un queretano también, empresario en el tema del transporte público en Querétaro. Se hizo muy, muy famoso, por lo menos Juan Barrios, aquí en la zona metropolitana recientemente, antes de que concluyera la administración anterior de José Calzada Rovirosa y luego de que entrara la administración de Francisco Domínguez el bien al gobierno del estado, por lo que significa el tema del transporte público, entre otras muchas cosas a las que se dedica don Juan Barrios. ¿Cómo está, don Juan? Buenas tardes. Mucho gusto. Gracias, señor, por estar aquí con nosotros en este espacio de noticias. Este es el estatal con la neta de la información. Tenemos que hablar con la neta de las cosas. Juan Barrios, dedicado al tema del transporte público. Juan Barrios, que es un empresario. ¿Cómo se definiría Juan Barrios hoy por hoy en Querétaro? Prácticamente sí nos dedicamos al transporte, ya tenemos varios años. Sí. Somos empresarios del transporte, entre otros negocios, como comentabas. Sí. Hemos tratado de diversificar el negocio, pero bueno, yo creo que somos unos queretanos, un queretano comprometido con nuestro entorno, con nuestros compañeros ciudadanos también. ¿Es de los pocos queretanos que quedan todavía? Pues todavía vemos muchos. Sí, pero queretano, sí. Queretano, que mucha gente, digamos, tiene que ubicar también esa parte. Claro, nosotros somos de Querétaro, vivimos en su momento la niñez, nuestra infancia, de ahí crecimos, ya posteriormente ya cada quien dentro de la familia agarró su rumbo, pero sí. Somos originarios de lo que es nativos del barrio de Querétaro. Una familia de trabajo, hoy es un empresario prominente, don Juan Barrios. Sí, mi familia se dedicó al comercio, mi mamá muchos años, ya mayor, sí. Ya no trabaja, mi papá igual fue en algún momento albañil, antes que no trabaja ya, sí. Y prácticamente, bueno, pues ha sido gente de trabajo, ¿no? Sí, Hemos sido gente de trabajo y pues prácticamente lo que nos han inculcado ellos como padres ha sido trabajar. Claro. Y trabajar es lo que hemos hecho, ¿no? Trabajar y gracias a Dios, pues nos ha ido bien. Sí, y le ha ido bien y bueno, de repente, obviamente en estas empresas, usted como responsable, ¿cuántos empleados tendría, digamos, entre todas sus empresas, don Juan Barrios? Pues ahorita actualmente tenemos alrededor de 500 personas que trabajan directamente. Es un hombre prominente en Querétaro. Trabajamos. Bueno, ¿y cómo es la relación? Y se han señalado muchas cosas en esta relación. Usted fue una parte muy importante en este proceso, incluso de modernización del transporte público que hoy está implementando el gobernador Francisco Domínguez. ¿Cómo es la relación? ¿Qué papel jugó Juan Barrios en este proceso de modernización del transporte público, señor? Como todos los compañeros transportistas hemos jugado un papel importante, todos sin excepción, desde los que en su momento fuimos dirigentes a los que ahora pues somos prácticamente socios y hemos sido socios durante varios años ya, sí. Casi 30 años nos hemos dedicado ya a este negocio y hemos visto, bueno, pues muchos, pues prácticamente gobiernos, porque dependemos prácticamente del gobierno en el tema de las concesiones, pues han pasado y realmente algunos intentaron hacer algo. En ese momento es el momento del señor gobernador Francisco Domínguez. Y bueno, pues yo creo que es un proyecto muy bueno, lo estamos apoyando, lo apoyamos en su momento. Sí, lo sé. Digo, la verdad es que el tema va avanzando, lo estamos viendo, es una realidad. Y pues yo creo que confío en que va a salir exitosa este proyecto del señor gobernador. Usted puso el primer estoque, digamos, en contra de lo que era el anterior sistema de transporte público llamado Red Q y que tenía que cambiar y que tenía que modificarse. Compromiso que asumió Domínguez Servién en su campaña y luego ya como gobernador, don Juan. Finalmente yo creo que lo que nosotros hicimos fue, pues de alguna manera, denunciar algunas anomalías que existían en su momento. Y bueno, pues eso fue finalmente lo que pues a nosotros como ciudadanos y como parte del negocio no nos ha gustado, sí. O no nos gustó en su momento tampoco, y eso creímos que era importante denunciarlo y así lo hicimos. Sí. Finalmente, la verdad es que nosotros no actuamos como juez en ese sentido, pero bueno, pues hay una autoridad que en su momento pone el orden, y eso fue únicamente nuestra participación. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué va a cambiar del transporte público? Y vamos a hablar de esto y de otros temas, pero ¿qué ha cambiado del transporte público, de lo que es hoy la propuesta de Pancho Domínguez? El tema de la propuesta, finalmente, te vuelvo a repetir, se está viendo en la calle. Está prácticamente ya casi finalizado el tema del corredor, el primero. Ya hay un segundo también con mucho avance en obra. El Paso de la Luz. Así es. Sí.
Y yo creo que en el tema de las empresas también ha habido un gran avance. Finalmente hubo varios acuerdos con los mismos empresarios, con los mismos representantes de las empresas y están trabajando. Sí, claro. Finalmente ellos están trabajando y digo, se va avanzando con las unidades, con los corredores y esperemos en Dios que esto salga prácticamente bien, ¿no? ¿Estará funcionando para cuándo, según ustedes, don Juan? Mira, la verdad es que yo ya no estoy presente directamente en el tema, digo, sigo siendo socio, pero ya no directamente, sí. Ya no soy representante. Entonces, parece ser que a finales de septiembre, octubre, principios de octubre, se está planteando que se esté trabajando ya en el primer corredor. Se hablaba y se decía que usted iba a quedar al frente, por cierto, de esta empresa, Crobus, ahora se llama, que usted iba a encabezar, que usted iba a ser el presidente, y no fue de esa manera. ¿Por qué? No, la verdad es que, bueno, fue un rumor, sí. Y pues la verdad es que no es así, ¿no? Pues las decisiones se toman en un cuerpo colegiado, en este caso el tema del Crobús, la nueva empresa, se tomaron las decisiones respecto con todos los compañeros, ¿no? Lo decidieron de esa manera. La verdad es que nosotros lo que queremos es que efectivamente se lleve a cabo el proyecto, ¿no? Que no seamos un obstáculo para que en su momento, lo que como se comentó en su momento, que no había una acción efectiva. Entonces, nosotros lo que nosotros queremos como participantes en este proyecto es que se lleve a cabo, ¿no? Claro. Señor gobernador, y bueno, pues aquí está, nosotros no somos obstáculo, participamos, pero finalmente las decisiones las toman los compañeros transportistas, ¿no? 3 preguntas en este tema. No, hay áreas de oportunidad que usted alcanza a ver en su experiencia. Usted es un hombre que conoce perfectamente bien. Un experto me decía en algún momento que habían tenido una visión ortogonal, por lo menos en lo que tiene que ver con el tema de la distribución del transporte público, y no es así como funciona Querétaro. Pregunto, ¿no hay áreas de oportunidad todavía en el esquema que está manejando el gobierno del estado? Segundo, ¿quién es el verdadero beneficiario de este sistema de transporte público en Querétaro en esta modernización? Y tercero, ¿sigue siendo negocio o no es negocio el tema del transporte público en Querétaro, don Juan Barrios? Mira, en la primera de las áreas de oportunidad, yo creo que vamos a ver las áreas de oportunidad en cuanto se empiece a trabajar. Sí. En cuanto llegue ese momento, en cuanto veamos cómo se va desarrollando, cómo se va trabajando, cómo se administra, cómo se opera, la tecnología nos está apoyando, ayudando, en ese momento vamos a ver qué áreas de oportunidad se tienen que atacar. Sí. En ese momento veremos, la verdad es que sería muy prematuro decir algo si no lo hemos puesto en marcha. Hay que verlo funcionando. Ahorita, pues obviamente... una proyección estimada. Exactamente, digo, la verdad es que tenemos que llegar a ese punto, pero sí, yo creo que va a haber varias áreas de oportunidad que tenemos que atacarlas en su momento. Correcto. ¿Quién es el principal beneficiario? El beneficiario, obviamente, estamos hablando que es el usuario. Aquí el tema lo tenemos que ver como se deben ver todos los negocios, es el usuario. Es a lo que tenemos que llegar, es a que tenemos que beneficiar, porque en todo negocio, pues el cliente es primero. Sí, claro. Entonces, yo creo que en ese sentido también tenemos que ir con esa idea, con esa mentalidad de que tenemos que atender excelentemente a lo que es, en este caso, el usuario. Que no es sí, claro. Son 600,000 personas en Querétaro. Aproximadamente, y bueno, en algún momento, en algún punto se dio ese pico, pero bueno, yo creo que lo importante aquí es que más gente a que utilice el transporte público. Vemos lo complicado que ha estado creciendo la ciudad, el tráfico, y bueno, pues esto viene a aliviar parte de lo que es el tráfico, parte de lo que es la agilidad de la movilidad en lo que es el área metropolitana. Me queda un minuto y ¿es negocio? ¿No es negocio? Se habla del aumento en la tarifa del transporte público para que puedan los empresarios que invirtieron en esta nueva propuesta, pues recuperar sus inversiones, señor. ¿Sí es negocio? Bueno, mire, ya hay una proyección donde obviamente tiene que ser negocio. No se está hablando ahorita, no tengo el conocimiento yo del tema de la tarifa, pero yo creo que sí sería importante que se pensara primeramente en dar un buen servicio. Lo que pasa es que aquí, bueno, pues históricamente no ha sido de esa manera, y pues los clientes, o en este caso los usuarios, pues de alguna manera también estamos reacios a decir, bueno, pues, ¿cómo vamos a pagar un servicio que no es lo que nos están cobrando, ¿no? Y en algún momento platicamos con algunos usuarios hace 2 años aproximadamente, y decían, bueno, pues si el servicio puede ser de alguna manera excelente o bueno, pues no hay ningún problema en pagarlo, ¿no? Habría que ver también el tema de ver a quién se le está cobrando, a qué ese sector va, ¿no? Lo que en este momento incrementarle la tarifa al usuario, pues
sobre todo lo que utiliza el camión, no tiene la posibilidad económica. Sí, claro. Ustedes invirtieron para traer los nuevos camiones, por ejemplo. Ustedes invirtieron para lo que es el nuevo sistema, o es una inversión del gobierno del Estado, y ustedes van a poder, pues, aprovechar, pues, esta nueva infraestructura, ¿no? Bueno, las unidades las compra en su momento los transportistas, Sí. y todo lo que son los corredores, obviamente, es el gobierno, ¿no? Sí, claro. Y con ello darle un nuevo cambio, por lo menos, a Querétaro. Claro. Ahora, ese es un tema, y esto está de ahí está don Juan Barrios, conocido, en fin, empresario exitoso, de ahí a ser candidato en un partido político, a buscar una posición política, don Juan. ¿Pasando de la pausa? Sí, claro. Vamos a hacer una pausa, es la 1:00 con 45 minutos, estamos en el Estatal con la neta de la información, platicando en esta tarde con don Juan Barrios, empresario queretano. Una pausa y regresamos enseguida. Noticiero El Estatal, con la neta de las noticias. La vida es una. Y entre más viajas, más presente se te hace esa verdad. Porque viajando tienes la oportunidad de ver más allá, de intentarlo todo. De que el mundo te revele sus secretos mejor guardados. Te das permiso de volver a creer. Y cada vez vas buscando los pequeños instantes, porque sabes que cuando aparecen, son solo tuyos. Los viajes sirven para seguir inventando momentos y darte cuenta de lo mucho que hay guardado en el equipaje de tu vida. Empieza por encontrarlo en Querétaro. Viajemos todos por México. Lo que más me enorgullece es que el producto que se produce aquí en Querétaro cruce fronteras. La calidad de mano de obra que tenemos aquí en el estado es excelente. Para el 2017 vamos a exportar alrededor de 16 millones de kilos de las diferentes variedades de tomates, pepinos y pimientos. Actualmente estamos exportando a Canadá y a Estados Unidos. Quiero invitar a todos los que nos ven y que escuchan a que sigan apoyando a todos los productores queretanos que consuman el producto que se hace aquí en Querétaro, que sin duda es lo mejor que se van a encontrar. Invernaderos Gamfer, Querétaro, orgullo de México. Querétaro, orgullo de México, está en nosotros. Del estado de Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro. 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. Con la neta de las noticias, aquí están los jefes de la noticia. Bueno, gracias por seguir con nosotros en este espacio de noticias. Es ya la 1:00 con 49 minutos, platicando con don Juan Barrios. Y ahora esta otra parte del empresario que se mete a la política, don Juan Barrios. ¿Sí es cierto eso que me están diciendo o es choro o es broma? Yo creo que el tema político, de alguna manera, todos los ciudadanos deberíamos de pues, participar, ¿sí? en nuestra trinchera y ser más activos. Sí. Yo creo que eso es parte de lo que muchas veces nos quejamos de muchas situaciones que se dan o de malas decisiones o decisiones que no nos gustan.
respecto al tema político. Yo creo que en ese sentido tenemos que ser más participativos, tenemos que actuar y tenemos que estar muy puntualmente, pues de alguna manera revisando o participando, ¿no? Sí, claro. ¿Y cómo define usted la política, por ejemplo, entonces? Yo la política te puedo definirla de un tema de participación. Sí, en general, yo creo que sí es importante que todos los ciudadanos nos podamos inmiscuir en las decisiones de los políticos. La verdad es que no debería de mencionarse como una clase política, sino que finalmente todos, y algunos tienen alguna responsabilidad respecto al tema político público, la función pública, pero yo creo que en ese sentido todos tenemos que ser más participativos, más críticos. ¿Comprometidos? Más comprometidos. ¿Aspiraciones serían o serían ya acciones concretas, ¿no? Finalmente yo creo que todos los ciudadanos tenemos debemos, sí, o deberíamos de tener aspiraciones válidas, deben de ser aspiraciones respecto a qué hacer en nuestro entorno. Por ejemplo, nosotros en el caso de empresa ya formamos una fundación que se llama Fundación Barrios y bueno, pues eso nació a través del compromiso que tenemos con nuestra ciudadanía. La verdad es que pues en el tema del Marqués prácticamente nuestro negocio está a un 80-90% del área de influencia en el Marqués. Digo, vivimos en el Marqués, somos de Querétaro, como ya lo comentamos en su momento, pero finalmente yo creo que lo que tenemos que hacer es que de alguna manera trabajando para el Marqués, por el Marqués, pues tenemos que tener más participación dentro del área o de la función pública. Es la primera vez que expresa por lo menos esa posibilidad o esa intención por lo menos de ser considerado políticamente en este proceso electoral, ¿no, Juan? Pues sí, digo, finalmente yo creo que todos de ser este tipo de expresiones, ¿no? Yo creo que es válido para todos, mientras siempre y cuando tengamos o cumplamos los requisitos. Yo creo que debería ser válido para toda la gente, ¿no? Para usted mismo. Claro, no todos, de hecho, ¿no? Tendríamos alguna aspiración. ¿Ha pensado en algún partido político, en alguna fuerza política, una propuesta independiente? ¿Cómo sería Juan Barrios como aspirante, por lo menos, a alguna posición política en el 18? Pues mira, finalmente yo creo que lo importante es que con la ciudadanía, sí, no te puedo hablar ahorita de un tema de partido, somos simpatizantes ya desde hace mucho tiempo del Partido Acción Nacional, de miembros en algún momento desde el 93. ¿Es militante? Actualmente somos miembros desde el 1993. Sí. Y finalmente yo creo que lo que tenemos que hacer, bueno, pues es trabajar municipio, y en este caso yo te comento que hemos estado trabajando bastante, pues simplemente porque somos una empresa socialmente responsable. Sí. Tenemos varias certificaciones y distintivos que nos ha dado el gobierno federal respecto a la chamba que hemos hecho ya de hace muchos años. La empresa. No de ahorita, exactamente, claro, de la empresa, ¿no? Sí. Y bueno, pues finalmente digo que podemos hacer mucho más desde otra perspectiva, ¿no? Desde otro nivel. ¿Y no cree que de repente se pueden equivocar los empresarios? Yo pienso en el empresario chumpeteriano, por ejemplo, que tiene buenas intenciones, que tiene buenos deseos, que incluso tiene una visión interesante de lo que puede ser una empresa, pero que no le pegue en lo que tiene que ver con la parte pública, o la necesidad de hablar con la gente, o la necesidad de atender o de resolver, incluso, y lo digo con todo respeto, de volverse empleado de la gente. Mire, yo creo que en ese sentido, y yo te pudiera regresar la pregunta, ¿no? Sí. ¿Cuál sería la diferencia entre ser empresario y ser funcionario? Yo creo que es importante que nosotros debamos de tener un sentido del servicio, obviamente, sí, pero como empresarios lo tenemos. Estamos sirviendo nosotros como empresarios a una empresa, o a muchas empresas, dependiendo de lo que te dediques. Pero en este caso yo te puedo decir que nosotros tenemos, como vemos diariamente, vemos alrededor de 25,000 personas en nuestro transporte nada más. Sí. Entonces, yo creo que estamos sirviendo a la gente, estamos sirviendo a muchas empresas, de talla internacional, empresas, pues te puedo decir, de muchas, la verdad es que mundialmente reconocidas. Sí, lo sé. Y finalmente yo creo que eso es el parte del mismo servicio que tenemos que hacer. Sí, claro. Pero un empresario decide, un empresario dispone, un empresario es el patrón, es el dueño del negocio, pues, y un servidor público tiene que sujetarse y subordinarse muchas veces a otro tipo de situaciones, incluso hasta de carácter político, don Juan Barrios. Fíjate que sí, yo creo que en ese sentido también te podemos hacer la analogía respecto al empresario y respecto al gobierno mismo, y decir, bueno, el dueño decide, pero no decide solo. Claro. Obviamente, dependiendo del tamaño de la empresa,
tiene que acercarse de mucha gente más para poder escuchar, para poder oír. Y en este caso nosotros como empresarios escuchamos a nuestra gente, escuchamos a nuestros operadores, escuchamos a nuestra área administrativa, a nuestra área operativa, y en ese sentido tenemos que decidir qué es lo que tenemos que hacer con las empresas, con el servicio, con las rutas, con las unidades. O sea, tenemos que escuchar, ¿no? Sí, claro. Finalmente no podemos tomar una decisión tajante y sin escuchar, porque nos vamos a equivocar. Sí, claro. Empresario como quien le gustaría ser o ya es, y político como quien le gustaría ser o ya es. Como Juan Barrios. Sí, me pensé que iba a responder eso. Pero, por ejemplo, Donald Trump es un empresario metido a político, metido a presidente de la República. Le pregunto personalmente, ¿usted ve a Donald Trump así como un hombre que ha hecho cosas y ha aportado cosas importantes para los Estados Unidos y para el mundo entero? Pero yo creo que finalmente el tema de Donald Trump, digo, la verdad es que es meterse en otro ámbito, sí, son otros y pues empresario. Políticas, pero bueno, finalmente yo que hizo su trabajo y el resultado lo está a la mesa, y como lo que acabas de comentar, ¿no? Finalmente él no decide todo el tema, ¿no? Sí. Él está a expensas de un Congreso también, como en México. Como político, entonces, ¿como quién le gustaría ser? Pues como político, también como Juan Barrios. Yo creo que tenemos que ser originales en lo que tengamos. ¿Y cómo se define políticamente Juan Barrios? Políticamente podemos definir a Juan Barrios como una persona que escucha, toma decisiones en base a lo que la gente quiere, sí. Y en este caso hablo de mi empresa, sí. Pero finalmente yo creo que eso es parte de lo que tenemos que hacer, y una persona que cumple y que actúa. ¿Qué formación tiene Juan Barrios profesional? Yo estudié 2 carreras, primeramente estudié sistemas, posteriormente estudié Derecho. ¿Derecho en dónde? En la UVM las 2. En la UVM las 2 carreras. Y, por ejemplo, le preguntaría, ya en su visión como político, ¿cuál cree usted que sea la necesidad más urgente, las necesidades más apremiantes que hoy tiene la gente en el municipio del Marqués, según usted, don Juan Barrios? Fíjate que en el tema de las necesidades hay muchísimas necesidades, en todas las comunidades son diferentes las necesidades, principalmente lo que es el transporte. Ahorita estamos apoyando a 165 alumnos del CONALEP aeronáutico con becas de transporte. Ustedes hicieron una beca de transporte a través de esta Fundación Barrios, precisamente. Sí, lo sé. Entonces, digo, en ese sentido, pues estamos dándole transporte gratuito, tanto de entrada como de salida, 38,000 traslados, y al año en dinero estamos hablando de 4 millones de pesos. Digo, no es cualquier cosa, pero finalmente yo creo que es parte de lo principal que tienen que tener los chavos, ¿no? Si queremos un municipio en desarrollo, tenemos que darle educación. Sí, claro. Es principal y básico la educación. Educación. Y la gente deja de estudiar precisamente por el tema económico, porque no tienen para ir de camión. Precisamente algunas personas de la UPQ nos sientan bien, que son de Santa Cruz, de Chichimequillas, que se acercaron con nosotros para ver de qué manera los apoyamos. O sea, a mí me cuesta 90 pesos ir a la UPQ. ¿Por qué? Porque tengo que bajar a Querétaro y de Querétaro tengo que subir a la UPQ. Como si regresé luego. Tengo que terminar a las 4, tengo que levantarme a las 4 de la mañana para tomar el camión y entrar a las 7 de la mañana. Es que 3 horas estando en Querétaro es un absurdo, ¿no? Había que cambiar y modificar eso. Pero bueno, ahí en el Marqués, la entrada a la calle de Emiliano Zapata es un reto, ¿eh? Un reto. Y el transporte es un lío, ¿no? Sí, yo creo que hay que tener un orden, ¿no? Yo creo que en orden todo funciona. Pero de las necesidades, bueno, esa es una necesidad apremiante. Digo, hay muchas más, todavía caminos, por ejemplo, la Laborcilla, está de la presa hacia la Laborcilla, prácticamente es casi 1 hora. Digo, esta terracería, en algunos lugares está pues prácticamente intransitable. Y digo, son parte de lo que se tiene que hacer, ¿no? Hay muchas necesidades. Sí, claro. Salud también, digo, hemos estado nosotros también apoyando con el tema de jornadas de salud. Y la verdad es que nos ha funcionado bastante bien. La gente, salud, pues ellos se quejan de que prácticamente 4 o 5 fichas para que los atiendan en el centro de salud y no tienen medicinas, no tienen jeringas, tienen que llevar sus medicamentos, sus implementos, jeringas, claro, lo que se tengan que poner, no lo existe, no lo hay. Digo, eso es lo que la gente dice, ¿no? Claro. Que es lo que hemos detectado, y bueno, finalmente hemos atendido alrededor de 1,000 personas en las jornadas de salud que hacemos cada 8 días en las diferentes comunidades, y la gente pues queda muy agradecida porque pues atendemos en cada una de las comunidades a personas en un solo día. Interesante, pero ahora los temas transporte, salud, educación son temas estatales o temas federales, no municipales, don Juan. Bueno, mira, finalmente yo creo que sí tenemos que hacer mucho vínculo. Hay muchas cosas que se pueden hacer sin tener que, de alguna manera, buscar el Estado para que se pueda hacer las cosas en el municipio. Hay muchas cosas que se pueden hacer y prácticamente son de vínculo.
prácticamente dinero. ¿Qué es la visión empresarial? Hacer alianzas, hacer sinergia, generar propuestas, tener resultados, acciones que realmente cambien y transformen a una sociedad. El tema muchas veces, las cosas no se hacen no porque no se puedan hacer, sino porque no se quieren hacer. Claro. Y los hemos encontrado, lo hemos hecho, lo hemos visto. Nosotros con la Fundación estamos trabajando, lo estamos haciendo. Claro. Tenemos la voluntad de hacerlo y este caso pues es prácticamente con nuestros recursos. No le pedimos recursos absolutamente a nadie. Finalmente, le tengo que preguntar, ¿un político pobre o se requiere de dinero, de lana, de recursos para poder hacer política de mejor manera? Yo aprendí aquí en Querétaro una frase que decía, un político pobre es un pobre político. Un político que tiene lana, un político que tiene posibilidades, tiene más posibilidades también de ganar electoralmente, don Juan. Yo creo que en el tema del político, lo que es un político con ganas de hacer las cosas, independientemente del tema económico, creo que es muy importante que se tenga ganas de hacerlas y que no vengamos con promesas. La verdad es que finalmente nosotros como ciudadanos, todos estamos hasta el copete. Exactamente, estamos hasta el gorro de que hasta la monja, digo yo, para que no se bueno, lo más lejos del municipio, estamos hasta allá de las promesas. Yo creo que lo que tenemos que hacer es lo que esté al alcance, lo que finalmente sí se puede hacer, no prometerlo, hacerlo. Sí. Y esa es la visión que nosotros tenemos como empresario, y en este caso como parte de la participación de todo el municipio. ¿Le gustaría ser gobernador de Querétaro? ¿A quién no le gustaría? ¿Y presidente también? También les gustaría a usted también. No, bueno. A todos nos gustaría ser. Más o menos. No, están muy desprestigiados. Ya se nos va el tiempo, que ya estamos en el... Muy desprestigiados los políticos, ¿no? A lo mejor ser empresario, un buen empresario y no un mal político, finalmente, ¿no, Juan? Yo creo que todo está inmerso en esa sociedad y debemos de participar desde el ámbito que podamos participar. Si participamos desde el ámbito empresarial, tenemos que ser más críticos, tenemos que ser más participativos y más activos. De la función pública, lo mismo. Creo que tenemos que estar en conjunto, trabajando en un solo equipo, no verlos como clases o verlos como sectores. Yo entiendo que es un sector, pero tenemos que trabajar en conjunto. Como un equipo de gente que puede hacer algo por Querétaro. Exactamente. Don Juan Barrios, muchas gracias otra vez. Al contrario. Que tenga buenas tardes y aquí nos estaremos viendo, por lo que veo. Claro que sí. Con mucho estarán gusto. Las boletas. Las veces que nos invite, estaremos aquí. Aunque no lo invite, aquí está su casa, como siempre. Muy amable, gracias. Que tenga buenas tardes. Vamos a hacer una pausa y regresamos a las 2 de la tarde con 2 minutos. Hacemos una pausa comercial, regresamos para platicar con el delegado de la Zagarpa aquí en Querétaro, Gustavo Nieto Chávez. Una pausa y regresamos. Noticiero El Estatal, con la neta de las noticias.